Yo en la escuela recuerdo cuando estaba entamando a interesarme por el asturiano, yo en la escuela recuerdo que en una ocasión fuimos a una visita al asturiano na mi escuela y era una lengua que estaba presente de forma coloquial, pero evidentemente no estaba en el sistema educativo, no teníamos, yo estudiaba en un concertado, no teníamos la asignatura de lengua asturiana siquiera. En una excursión recuerdo que escribí una redacción que nos pidieron hacer sobre esa excursión, escribíla en asturiano, no sé por qué en aquel momento con 11 o 12 años decidí hacerlo así. Bueno, pues la profesora en aquel momento lo que me mandó fue borrar aquella redacción y obligarme a volver a escribirla en castellano. Y era algo que no entendía, en aquel momento no tenía muy claro lo que estaba pasando, pero realmente empiezan a quedarte ahí esas cosas, esas circunstancias y situaciones en las que te das cuenta que el uso de la tu lengua familiar y un uso que en algunos ámbitos está absolutamente restringido, ¿no? Y esto ocurrió pues, ya en el siglo XXI, quiero decir, por lo tanto estamos hablando de que esta represión lingüística sucedió en tiempos de democracia y no va tanto tiempo.